Ok, entonces esta es la última clase auxiliar y esto es lo último antes del examen también. El examen, como para repetirles, se supone, lo que entiendo es que va a entrar lo que viene después de la materia anterior, ¿cierto? Todo lo que es con ondas, ¿sí? Desde ondas electromagnéticas, pasando por guías de onda, campos retardados, radiación, etcétera. Y bueno, hemos visto hartos problemas. La semana pasada vimos varios de radiación. Antes de ondas no le puse tanto empeño, hice un poquito, pero así que, bueno, un poco me estaba confiando igual en que quizás recordaban un poco cosas de vibra y onda o de electromagnetismo, pero um, bueno, ahora puse un problema más intenso de ondas, así que bueno, voy a darle al tiro. En el fondo tiene que ver con el fenómeno de reflexión interna total. Y si uno ve la ley de Snell, uno analiza, uno puede ver que hay un ángulo crítico a partir del cual ya no pueden haber ondas que se transmitan. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa ahí? Eso es lo que se llama reflexión interna total. Y, pero los campos, ¿qué le pasa a los campos? Porque eso es como un análisis de onda, pero ¿qué sucede con los campos? Bueno, vamos a ver que existen igual, a pesar de que hay una reflexión total, igual hay parte de los campos que pasan, ¿sí? Eso es lo que uno llama una onda evanescente. Vamos a ver que decaen y vamos a deducir un montón de cosas y ver un poco la física de la función. Deme un segundo. Ah, así que ya, lo primero que haremos será, bueno, justo lo que dice acá, vamos a mostrar que la onda transmitida tiene se puede escribir de esta forma. Entonces, tiene un componente constante junto a una parte que decae y una parte que se propaga. Entonces, este es como el dibujo de referencia. Hay dos medios y lo importante, y eso no noté ninguna parte de este enunciado, es que el medio 1 es más denso que el medio 2. Entonces estamos pasando de un medio denso a uno menos denso. Y es en estas condiciones que existe el ángulo crítico. Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Sí, P1, bien. ¿Qué sabemos de esto? Sabemos que el campo eléctrico transmitido, y esto voy a usar un poco de uso de notación. Entonces, en general uno escribe el campo eléctrico como función de esto, bla, bla, bla. Pero o sea, si esto es una onda, y como al otro lado se cumple la ecuación de onda, sabemos que la solución va a ser tipo onda, vamos a escribirlo así. Entonces, como uso notación, voy a usar la misma letra para denotar como el campo completo y además el coeficiente. Tendremos acá a la I. Y bueno, quizás recuerdan que para el caso de una onda general, esto es algo así como K, vamos a poner K transmitido R menos omega T. Ahí está el K.R. Antes era como KZ, qué sé yo, pero aquí está el número de onda por el R menos omega T. Y hasta acá, todo bien. Y entonces ahora voy a hacer el dibujo. A ver cómo lo hago. O sea, aquí está el cambio medio, acá está el medio denso, el medio 1 que es más denso, el medio 2. Y lo que teníamos era entonces una onda, ¿cierto? Incide acá. Y en esta parte solamente me voy a preocupar de la transmisión. Entonces, ya acá pasa para allá. Esta parte de acá es lo que llamamos el ángulo transmitido, acá le ponemos el ángulo incidente. ¿Cómo se relacionan ambos coeficientes? Bueno, no lo uno puede hacer análisis como detallado, yo voy a solamente enunciar el resultado. Esto está en el Griffith, está bien explicado cómo se resuelve. Esto tiene que ver lo mismo, por qué es la misma frecuencia, por qué el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Entonces, todas estas leyes como ópticas, no sé por decirle. Una ya es la ley de Snell, ¿no? Pero bueno, que simplemente dice que el seno del ángulo transmitido dividido en el seno
del ángulo incidente es igual ya que aparecen los coeficientes los índices de refracción del medio. ¿Sí? Entonces así es como uno puede identificar, o sea, deducir cómo es el ángulo al que se transmite. Y ahora esto es lo curioso que pasa acá, es que como estamos pasando un medio que es más denso que el otro, eso va a significar que esto de acá va a ser mayor a 1. Y, no, espérense, un poco, sí, eso va a ser mayor a 1. Pero lo que es más feo, quizá no es eso, sino es escribirlo de esta forma. Ahí sí. Y esto también, esto de acá puede ser, para algunos ángulos, mayor a 1. Entonces tenemos aquí algo que no es un ángulo, ¿sí? Pero la gracia es que la deducción de esta ley es súper algebraica, es a partir de las ecuaciones mismas, y por lo tanto sigue siendo válido, a pesar de que ya no podemos hacer la interpretación de que hay un ángulo ahí, ¿sí? Pero de lo mismo, sigamos a ver qué podemos hacer. Bueno, de las componentes acá, lo único que podemos trabajar, en verdad, mucho es solamente trabajar el ángulo acá, el número de ondas transmitido. Entonces, sabemos que este número de ondas lo podemos escribir como su módulo, y esto está descompuesto, ¿cierto? Acá esto es la dirección que le vamos a poner X, para allá está Z, y acá es muy fácil ver que tenemos una expresión como coseno en Z, y tenemos el seno en X. Bien. ¿Qué más podemos saber? Bueno, como estos son medios materiales, también podemos relacionar el número de onda con la frecuencia. ¿Sí? Sabemos que la velocidad de la luz en el medio 2 por el número de onda es igual a omega. ¿Sí? O lo mismo que kT igual a omega sobre la velocidad 2. Y acá para incluir, para que aparezca el número, el índice de refracción, vamos a multiplicar por C, entonces la velocidad de la luz, se dividió acá, y acá aparece entonces, ahí por definición aparece este índice de refracción. Ya, ¿qué más? Nada, pues deberíamos quizás tratar de ingresar las cosas a la fórmula de arriba. Entonces, voy a poner, voy a hacer una pequeña separación. Entonces, todavía es K, ¿cierto? No lo escribo, ¿no? Sería KT, pero aquí vamos a poner omega N2 sobre C. ¿Y qué tenemos? Tenemos coseno, bueno, voy a dar vuelta, primero X, tenemos el seno de esto, X tongo, más el coseno de Z tongo. ¿Sí? Usando la ley de Snell, podemos escribir este seno en términos del ángulo incidente, y eso lo que nos entrega es, esto es N1 dividido en N2, seno del ángulo incidente, tongo, y acá tenemos el coseno, así que podríamos usar esta fórmula acá, menos seno cuadrado del ángulo transmitido. O, como voy a hacer el salto al tiro, en vez de escribir el ángulo transmitido, lo podemos usar de nuevo la ley de Snell, y podemos escribir esto como N1 dividido en N2 al cuadrado, el ángulo incidente también al cuadrado. Bien. Y no, así está bien. Entonces, acá viene como la parte curiosa, es que y hablamos que este número acá es mayor a 1, por lo tanto esta raíz completa es negativa, así que vamos a darle vuelta el signo a esa raíz, y voy a aprovechar de escribir un poco cosas. Más. Y acá voy a poner un i, factor imaginario, y acá la raíz de n1 sobre n2
cuadrado seno menos 1 está en 0,1. Sí, entonces acá vemos al tiro que este número de onda tiene una parte que es real y una parte que es compleja, imaginaria. ¿Sí? M2. A ver, creo que M2. Sí. Demos un segundo, estoy viendo que si tengo todo bien. Sí, creo que sí. Ya, entonces, esto de acá le vamos a rebautizar a este número, porque este aparece como un número de onda real, así que a este de acá le vamos a poner K. Vamos a poner K acá. Y al otro número, que por ese complemento es complejo, le vamos a poner el kappa. Y vamos a poner más I kappa en Z. Por lo tanto, si uno vuelve a escribir esto en la fórmula que teníamos para esto, muy fácil, pueden ver que la exponencial va a tener una parte que es normal y va a tener esta parte que tiene i, y como la exponencial original tiene un i acá, va a quedar un menos, y vamos a tener la exponencial de menos kappa z, y acá va a tener i, el k que hemos definido, x menos omega t. Esto es lo que queríamos. Entonces, vemos que existe onda que atraviesa, usando las leyes nomás, una parte decae y tiene una parte que se está propagando en la acción X. Pero hacia Z, es decir, cuando me meto más en el material, esta cuestión decae exponencialmente. Ya. Entonces, esta es la primera parte. La parte B del problema nos dice que encontremos el coeficiente de reflexión para todas las polarizaciones, ¿sí? Para las dos polarizaciones. Tengo una pregunta Sí, de la parte anterior en el resultado, que queda al final el campo transmitido en función de sí mismo, como con Ah, sí, incremento. ya, es que eso fue, quizá debería usar otra cosa acá, como abuso de notación, esto, porque le puse el mismo nombre al coeficiente que al campo. Se debería agregarle acá un cerito o algo y para mostrar que es como una constante nomás. Sí, Ah, ya, ya. sí, pero es Y como, sí, dime. no es el incidente. No, no, estoy solamente Eh, trabajando con el transmitido, solamente estoy viendo qué es lo que pasa con el transmitido. No sé cuánto vale esto, no sé cuánto vale esto en función de la onda incidente, pero es constante al final. Y el factor que aparece acá es independiente de cuánto valga la onda incidente. ya, ya, ok. Muchas gracias. Pero ahora, lo que vamos a hacer ahora es encontrar el índice de reflexión, y para eso tenemos que trabajar bien el problema completo, como encontrando la onda incidente, reflejada, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, cuando queremos encontrar este índice de reflexión, básicamente lo que necesitamos, y por definición, si quieren, es esto de acá. ¿Sí? Es el coeficiente de la onda reflejada dividido en el coeficiente de la onda incidente, esto es módulo al cuadrado. La deducción de esto se hace a partir ¿cómo se llama? Con el vector de Poynting, pero que uno en verdad está calculando acá como la potencia reflejada dividido en la potencia incidente, pero la fórmula final es esta de acá. Así que con esa voy a trabajar, y lo único que necesitamos es encontrar esos coeficientes. ¿Cómo uno hace esto? Bueno, uno pone, ¿cierto? Como el setup, digamos, la configuración es que está ahí nuestra pared, llega la onda, se refleja, se transmite, y la idea es ver cómo se relacionan todos estos campos usando las condiciones de borde. Entonces, analizando el borde, uno puede relacionar los coeficientes, y para ello se voy a escribir acá todas las condiciones de bordes que son relevantes. O sea, hay una condición que no hay cargas acá, ¿cierto? Entonces tenemos que la divergencia de D es igual a 0,
Y esto de acá nos va a dar una condición para la componente normal a la superficie sobre el campo eléctrico. Y vamos a pensar que la normal acá es Z. ¿Sí? Normal es Z, ¿no? Pensando que en nuestro gráfico está la dirección Z y hacia arriba es la dirección X. Entonces, pensando que la normal está en Z, esta condición de acá, uno va a sacar la condición de borde, ¿cierto? Esto nos dice que la componente normal del campo D, del desplazamiento eléctrico, es continua. Y si lo escribimos en términos del campo eléctrico, esto nos va a quedar como de esta forma. A ver, vamos a poner el incidente, vamos a poner la componente perpendicular, más el campo reflejado, el perpendicular, igual a que atraviesa, perpendicular. Qué bonito el dibujo. Y recuerden, todo esto acá está evaluado en z igual a 0 y el tiempo da lo mismo, porque todos tienen un factor L a I omega t. Bien, entonces tenemos esa condición. Tenemos también una condición similar para el campo magnético, no existen los monopolos, y la componente perpendicular del campo magnético es también continua. Entonces acá vamos a poner B transmitido. Y si lo escribimos esto en términos de el campo eléctrico, usando que campo magnético es igual a 1 sobre la velocidad del medio en el que estamos, el número de ondas, o sea, la dirección en la que se propaga la onda, punto cruz con el campo eléctrico. Entonces, si usamos esas condiciones, aquí lo que va a quedar va a ser 1 sobre la velocidad del medio, 1, campo eléctrico incidente. No, quizás mejor quizás mejor lo voy a dejar solamente así, pero porque cuando no puedo poner la componente perpendicular ahí porque las componentes se pueden mezclar quizás con el producto cruz. Entonces, lo mejor será dejar esta fórmula así, pero después, más adelante, vamos a poder relacionar los coeficientes que aparecen acá con los del campo eléctrico a través de esta fórmula. Pero por mientras, mejor dejar la fórmula original. Tenemos también la fórmula del rotor, ¿cierto? Esta de acá, uno puede deducir que entonces las componentes del campo eléctrico, las componentes paralelas, es continua. Entonces, ya vamos a ver transmitido con la componente paralela. Y finalmente tenemos una ley similar para el campo H. Me parece que es esta la fórmula, pero finalmente nos va a decir que, y esto en términos de el campo magnético, va a ser las componentes paralelas, evidente, más igual a 1 sobre 2 de transmitido. ¿Sí? Y entonces tenemos todas estas fórmulas, son todas válidas en z igual 0. Esto de acá, la primera nos va a hablar de ¿cómo se llama? La componente z, igual que esta. Esta acá nos va a hablar de las componentes x e y y las componentes x e y. Cuando escribamos todas las fórmulas vamos a ver que hay estas que son redundantes, que como que se repiten y reconfirman los resultados, pero igual es bueno como escribirlas todas. ¿Sí? Así que con esas son las condiciones de borde. Ahora vamos a estudiar ya el caso de ver cuánto vale la reflexión, transmisión, todo eso. Y lo tenemos que ver por las polarizaciones. ¿Sí? Entonces, la primera que vamos a ver es cuando la polarización del campo eléctrico está en el plano. Es decir, caso en el plano. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el campo eléctrico tendrá alguna componente en X más alguna otra componente en Z. ¿Sí? Porque esto es estar en el plano. Y obviamente el campo magnético va a tener alguna componente en Y. ¿Por qué? Bueno, porque el campo magnético, ¿cierto? Es algo así como K cruz E. Y entonces va a ser, el campo magnético va a estar saliendo del plano de incidencia, del dibujito. Entonces vamos a hacer voy a hacer el dibujo acá. Entonces, ahí tengo el plano,
A ver, tenemos vamos a hacer la línea ahí. Incide la onda por ahí, se transmite, se escapa y se refleja. Entonces, pongamos que acá el campo eléctrico apunta hacia allá. Eso significa, si usamos la regla de acá, entonces tenemos el vector K, apunta hacia allá, el vector E, y si usan la regla de la mano derecha, el pulgar apunta hacia afuera del plano. Entonces, voy a poner acá el campo magnético, es así, ese es B, ese es E. Acá vamos a poner hacia allá, por los mismos argumentos sabemos que el campo magnético va a estar también saliendo, pero si acá ponemos el campo eléctrico hacia allá, eso va a significar que el campo magnético está entrando, ¿cierto? Porque va a ser K producto con E, y ahora tenemos KE, estamos en el sentido horario, por lo tanto pueden ver que el campo eléctrico está hacia adentro de la pantalla. Entonces, con esos dibujos uno puede hacer todas las descomposiciones y puede ver bien cómo qué leyes quiere ocupar, qué sé yo. Entonces, aquí hay que recordar, ¿cierto? Que tenemos acá un ángulo incidente, que es el mismo de aquí. O sea, bueno, el ángulo incidente es el mismo de arriba, y el ángulo de transmisión. Bien. Entonces, vamos a usar las leyes, las condiciones de borde, o sea, aplicando condiciones de borde. Sí. La primera condición de borde que dedujimos nos hablaba de la componente normal del campo eléctrico, ¿sí? Y nos decía epsilon 1, ¿sí? Y acá teníamos primero venía la componente normal del campo incidente. Veamos el dibujo. Vemos que la componente normal incidente apunta, bueno, va a tener un signo negativo porque apunta hacia afuera. ¿Y cuál va a ser el ángulo? Bueno, no, tiene que ser bueno, si este ángulo fuera cero, el campo eléctrico apuntaría hacia arriba y no tendría componente normal, así que tiene que ser un seno. Bueno, con dibujitos, si uno hace toda la geometría, seguramente sale el seno también, pero así me gusta ver el caso cuando el ángulo es cero y ver si calza. Y calza con este, ¿cierto? Entonces vamos a aparecer acá puros senos. En el caso de la onda que es reflejada, tenemos que hay una componente positiva hacia Z, y en el caso de la componente que es transmitida, vamos a tener una componente un poco negativa en Z. Así que acá tenemos más reflejada, seno de θi, igual a menos epsilon 2 a la transmitida por seno de ángulo transmitido. Ya, súper. ¿Qué nos va a decir la segunda de nuestras ecuaciones? Bueno, nuestra segunda ecuación nos hablaba, o sea, la segunda condición de borde nos hablaba de la componente normal del campo magnético, pero en este caso no hay componente normal del campo magnético, ya que el campo magnético es paralelo a la interfaz. Así que esa condición de borde nos dice que 0 es igual a 0, y la otra condición nos va a hablar de la componente que es paralela del campo eléctrico, y en este caso la componente paralela es entonces en el eje X, y nos fijamos que, bueno, todos los campos eléctricos apuntan como hacia arriba, así que todos tienen como una contribución positiva, y como ya usamos el seno, tiene que ser un coseno. Entonces, bueno, esta condición da 0 igual a 0. La tercera nos va a decir que la onda incidente por coseno de teta, ¿cierto? Esta es la componente paralela a la interfaz, más la onda reflejada, coseno de θ i, va a ser igual a la onda transmitida, coseno del ángulo transmitido. ¿Qué va a pasar con la siguiente? La última condición es la que nos habla de las componentes paralelas del campo magnético. Ahora, todo el campo magnético es completamente paralelo a la interfaz, ¿cierto? Está en la dirección I, y vemos que acá es positiva, pero la onda reflejada apunta hacia el otro lado, negativa.
Así que esta condición nos va a decir que el B incidente menos el B reflejado es igual al B transmitido. Y ahora sí podemos pasar a las componentes del campo como si fueran del campo eléctrico, ¿cierto? Vamos a usar que el campo eléctrico es algo así como 1 sobre la velocidad del medio, campo magnético. No. Esto es al revés. Entonces, ahí sí. Entonces vamos a usar eso ahí. Y esto acá nos está diciendo que estoy viendo B igual a... Sí. Entonces acá tenemos, bueno, esto... perdón. Esto no es la componente del campo magnético, la componente paralela del campo H. Así que me faltó multiplicar por estos factores ahí, muy importante, ¿cierto? Claro, me faltaban esos factores de ahí. Y ahora sí. Y usando esa relación, aquí lo va a quedar, bueno, a este lado va a quedar entonces la velocidad del medio 1, e incidente menos E reflejado, igual a 1 sobre mu 2, la velocidad del medio 2, campo eléctrico transmitido. Ya, súper. Entonces, si juntamos todas estas ecuaciones, por un lado, la ecuación 4 y la ecuación 1 son la misma. Si uno pasa dividiendo el seno del ángulo incidente y uno usa la ley de Snell, vamos a llegar exactamente a la misma expresión, son equivalentes. ¿Sí? Y ambas expresiones, entonces 1 y 4, las dos dan la misma información y nos dicen que campo incidente menos campo reflejado, campo eléctrico, ¿cierto? Va a ser mu 1, la velocidad 1, mu 2, la velocidad 2 del campo transmitido. También se puede escribir en términos de los coeficientes, ¿cierto? Que es 1 sobre la velocidad, así que acá queda mu 1, m2, mu 2, m1, transmitido. Y a esa constante ahí le vamos a poner, esto siguiendo como lo hacía el Griffiths, esto es beta, campo transmitido. Y la ecuación 3 nos dice I más R, acá entonces pasamos dividiendo el coseno, entonces, no sé si esta condición la escribí acá o en la página anterior, está. Dividimos con el coseno que aparece ahí, que he transmitido, coseno de teta transmitido, dividido coseno de teta incidente, y esto acá le vamos a poner alfa, entonces alfa por el campo transmitido, y si deducimos si despejamos ahora ambas ecuaciones, son dos, podemos despejar fácilmente que el campo reflejado es alfa menos beta, alfa más beta en el campo incidente. Y por lo tanto, el coeficiente de reflexión sería alfa menos beta dividido alfa más beta, todo esto al cuadrado. Y ahora, ¿qué es alfa y qué es beta? Entonces, alfa lo definimos como esto de acá, ¿cierto? Pero notemos entonces que acá alfa es imaginario. ¿Por qué es imaginario? Porque coseno del ángulo transmitido es imaginario. Y eso fue lo que vimos antes, ¿no? Esto es lo que vimos en la primera página. Que este coseno es esto de acá, pero en nuestro caso este factor es mayor a 1, por lo tanto esto de aquí es negativo. Y por lo tanto eso es imaginario. Y si es imaginario, entonces quizás podríamos escribir alfa igual a i y pongamos el módulo de alfa. Entonces, viendo esto de acá, bueno, esto va a ser b menos i alfa, y acá va a tener beta más i alfa. Y aquí, digamos, beta es real, ¿sí? Beta es real, es una definición de puros parámetros que son reales,
Así que lo de arriba es básicamente beta al cuadrado más alfa al cuadrado, y lo de abajo es lo mismo, beta al cuadrado más alfa al cuadrado, y esto acá es igual a 1. Entonces vemos que para el caso de ondas, cuando tenemos ondas evanescentes, que es este caso donde este coseno del ángulo transmitido es imaginario, tenemos que la reflexión, el coeficiente de reflexión es 1, es decir, toda la onda se refleja, lo que es bastante divertido, siendo que no es cero, el campo no es cero al otro lado, pero no hay, este coeficiente de reflexión nos habla más de la energía que se transmite. Y vemos que no va a haber energía que se transmita hacia el otro lado. Muy interesante. Ahora voy a hacer este mismo cálculo, pero para la otra polarización. ¿Hay dudas con lo hecho acá? Sí, es que no lo entiendo, quizás como con las manos, como que no entiendo qué está pasando. Si es que hay un campo no nulo, ese debería llevar una energía también, entonces algo se debería transmitir. Entonces, Hay una como que no forma de entiendo. transmitir energía con estos modelos, pero no, pero sí como así, y de hecho vamos a calcular después el vector de Poynting explícitamente y vamos a ver que de verdad no hay componente hacia el otro lado, como que no se propaga energía hacia el otro lado, es muy extraño. Pero igual existe campo. Ya, ok, gracias. Pero sí es un resultado bien curioso, así como. Pero esto es parecido a lo que pasa en mecánica cuántica cuando uno tiene como estos efectos de túnel, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero ¿cierto? Uno tiene como una barrera potencial, uno tiene una parte que oscila, entra como a la barrera, si no tengo suficiente energía, el campo cuántico, o sea, la probabilidad decae, y bueno, acá pasa algo muy parecido, pero acá es un fenómeno clásico. Bueno, eso tiene que ver con que el tunneling, ¿cierto? El fenómeno del túnel es algo ondulatorio más que algo realmente cuántico. Eso quizá lo comento al final del problema. Así que voy a aprovechar de enchufarme a la corriente, me cuenta que tengo poco de batería. Entonces, ahora vamos a ver el caso de, perdón, caso con la polarización, donde el campo está en la dirección Y. O sea, el campo eléctrico es paralelo al plano o sea, es perpendicular al plano de incidencia, sale de nuestro papel. Y esto en dibujito, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos el plano aquí, tenemos de onda que incide, de la dirección, una parte donde se transmite, una parte se refleja. Sí, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, en cada punto tenemos que, bueno, el campo eléctrico va, por ejemplo, apunta, ver la dirección, ¿cierto? Es como saliendo del papel. Siguiendo la regla en la que el campo, para determinar el campo magnético, ¿cierto? El campo magnético es algo así como K cruz E. Entonces, esto de acá nos va a decir que el campo magnético apunta en, entonces a ver, K cruz E apunta hacia allá, ¿no? Acá tenemos de nuevo el campo eléctrico apuntando hacia arriba, podemos pensar acá también apunta hacia arriba. Ahora, si apunta hacia abajo, hacia arriba el campo eléctrico, quizás las mismas ecuaciones nos van a decir si estamos bien o mal, pero la idea es ser consistentes como en la elección. Si elijo un campo eléctrico en una dirección, el campo magnético pues tiene que cumplir esta relación. Eso es lo más importante. Si es para arriba o para abajo y estamos mal, bueno, las ecuaciones nos van a dar un desfase quizás, y eso nos va a arreglar como el problema. Así que por eso como que estoy eligiendo el campo eléctrico súper arbitrariamente. Ya entonces el campo eléctrico sí, siguiendo esta regla de acá, bueno, acá tiene que ser el campo magnético hacia abajo también. Y en este caso es K, cruz E, entonces vemos acá que esto tiene que apuntar hacia allá. Este es el campo magnético. Entonces, con esa descomposición en mente vamos a aplicar las condiciones de borde. Condiciones de borde,
la primera condición de borde que nos habla de la componente normal del campo eléctrico, 0 igual a 0, no hay componente normal del campo eléctrico. La segunda nos habla de la componente normal del campo magnético, que es continua. Así que viendo de aquí, la componente normal es la Z, y vemos que todo apunta un poco hacia la derecha, así que todo va a tener una componente positiva. Y si el ángulo acá fuese 0, entonces acá tenemos ángulo de incidencia, y acá tenemos el ángulo transmitido. Si el ángulo 0 fuera 0, la ecuación nos tiene que dar 0 igual a 0, así que, bueno, acá van a aparecer senos. Se va a tener el campo incidente, seno de dentro. Esta es la componente normal del campo magnético, más reflejado, seno de incidente, igual campo transmitido, seno de transmitido. Bueno, les repito, si para ver estos senos y cosenos, un poco de trigonometría, un poco de ángulos debería dar el resultado, pero a mí me gusta ver si el caso con ángulo igual a 0 coincide, y pasa que sí coincide. Entonces, la tercera condición nos hablaba de las componentes paralelas del campo eléctrico. Acá pasa que todo el campo eléctrico es completamente paralelo, así que esto nos va a decir que campo eléctrico incidente más campo eléctrico reflejado es igual a campo eléctrico transmitido. Acá todo con signo positivo, ya que elegí que todo el campo eléctrico apuntaba saliendo acá de la pantalla. ¿Sí? Y la cuarta nos habla de las componentes paralelas del campo magnético. Es decir, en este caso estamos hablando de la componente en X. Vemos acá que solo la reflejada apunta como positivamente en X y las otras apuntan como hacia abajo. Por lo tanto, aquí vamos a tener algo así como, bueno, aparece el factor 1 sobre mu1. Tenemos menos aquí el campo incidente por coseno del ángulo incidente. El campo reflejado ya vimos que apunta en la dirección positiva, así que tenemos eso de ahí. Coseno del ángulo incidente. Y esto tiene que ser igual a 1 sobre mu2. Y acá son menos con el campo transmitido, coseno del ángulo transmitido. Sí. O en términos del campo eléctrico, ¿cierto? Acá aparece un factor de la velocidad, entonces 1 sobre mu1, la velocidad 1, ya campo incidente, voy a escribirlo así, voy a pasar dividiendo el coseno al tiro. Mu2, velocidad 2, transmitido, coseno, entonces tenemos acá todas estas ecuaciones. Se repiten cosas, ¿no? A ver, ¿y qué cosas se repiten? Bueno, ya acá escribí campo magnético, esto es el campo eléctrico, ya lo relacioné. Y vemos que se repiten algunos factores, porque si yo elimino esto de aquí, lo paso para este lado, mu1, b1, bueno, esto es lo que exactamente antes definimos como, esto era beta, y esto de acá es exactamente alfa. Así que tenemos estas dos ecuaciones, ¿no? Que dice alfa, beta. Perdón, acá es un menos. Esto es un menos. Ahí sí. Y menos. Ahí está. Entonces tenemos esas dos ecuaciones y podemos despejarlas como fácilmente. No voy a gastar el tiempo, pero haciendo un sistema de ecuaciones, esto nos va a decir que el campo transmitido es 2 veces 1 más alfa beta del ángulo incidente, y tenemos que el campo reflejado es igual a 1 menos alfa beta, 1 más alfa beta del ángulo incidente. Por lo tanto, podemos escribir coeficiente de reflexión, ¿cierto? De la misma forma, R sobre EI, todo esto al cuadrado. Y esto va a ser 1 menos, y acá al tiro voy a usar que alfa era complejo, ¿no? Y de nuevo, tenemos la misma situación de antes. Vamos a tener acá
alfa cuadrado, beta cuadrado, 1 más alfa cuadrado, beta cuadrado igual a 1. Así que nuevamente en este caso también la onda no se transmite energía hacia el otro lado. Entonces, acá el procedimiento es análogo al anterior, pero ven que las condiciones son distintas, los campos se ven de forma distinta, a pesar de, solamente por el cambio de polarización. ¿Hay dudas sobre el procedimiento? Porque la interpretación como de aquí va a ser, tiene que ser parecida a la otra, pero ¿el procedimiento se entiende? Creo que sí, creo que sí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a escribir explícitamente los campos y voy a escribir campos. Y lo voy a hacer en términos del campo transmitido. ¿Sí? No voy a hablar del campo incidente ni nada de eso, solamente todo en función del campo transmitido. Y esto va a ser suficiente para encontrar todas las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Campo transmitido tiene acá cierto factor, cierto constante, con el E a la I kt.r menos omega t. Bueno, ya sabemos cuánto vale eso. Y a mí no, me va a interesar en esta parte ver la polarización que está saliendo, la última que vimos, el último caso que vimos, que pasaba esto acá. Sí, entonces la polarización es en I. Y el campo magnético entonces tiene que ser, bueno, es 1 sobre la velocidad en el medio 2 por este vector U de T. Sí. Y nada, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces voy a desarrollar un poco más qué ocurre acá. Entonces podemos escribir, por ejemplo, K T como coseno de este tongo. Entonces esta es la dirección, ¿cierto? Y ahora, esto es entonces igual a que, solamente usando las definiciones, 1 B2, a ver si acá el mismo factor, esto no se ha afectado, y la dirección de esto va a ser, bueno, tenemos un menos coseno más, donde acá hice al tiro el producto cruz entre este K y el I, ¿sí? O sea, acá aparece, por ejemplo, Z, cruz I, da menos X, se puede sobrecer eso, y X, cruz I da Z. O sea, aparece aquello de ahí. Y si además usamos las definiciones de la parte A, en las que habíamos dicho que I, por ejemplo, por capa, lo habíamos definido como KT coseno de t, que es igual a omega n2 C coseno de t, y que hay un vector de onda acá, que le habíamos puesto omega de n2 sobre c seno del ángulo incidente. ¿Sí? Estas son las definiciones de la parte A. Entonces, solamente reemplazando campo eléctrico, queda como, entonces, este coeficiente, tenemos E a la menos capa por Z, E a la I, KX menos omega T, y tongo, y el campo magnético va a ser, ¿cómo lo tengo acá? Está caótico. 1 sobre B2, no le di mucho empeño acá en reescribir la expresión, en verdad. Y kx menos omega t, y la dirección va a ser menos i capa c omega m2 tongo más k
C omega N2 Z. Ya, súper. Entonces tenemos los campos, ahora veamos la energía, ¿no? Entonces, una forma de ver el pointing es que pasemos esto a campos reales, y si pasamos todo esto que sean campos reales, acá en vez de tener esta exponencial vamos a tener un coseno, pero hay que tener cuidado, porque por ejemplo en el campo magnético, la parte en X tiene un número I, un número complejo, y por lo tanto esto le va a agregar una fase. ¿Qué fase? Bueno, una fase de pi medios, por lo tanto, lo que acá sería un coseno pasaría a ser un seno, y en cambio en Z tendríamos un coseno. Entonces vemos que hay un desfase ahí, en esa parte, pero también podemos usar la famosa fórmula acá para las cosas complejas, ¿cierto? E cruz H conjugado, eso también vale. Y bueno, si aplicamos eso, vamos a ver que, y acá automáticamente esta componente no nos va a importar, porque como tiene un número complejo acá, o sea, digamos, esta fase, el exponencial, se va a cancelar en este producto, ya que estamos con el conjugado acá. La exponencial de acá no, así que bueno, hay que ir por mientras las cosas que no mueren. Entonces tenemos un medio, tenemos el coeficiente al cuadrado, vamos a estar dividiendo en mu2 por el h, ¿cierto? Y en la velocidad 2 tenemos e a la menos 2 capa por z, ¿sí? Y ahora tenemos que ver las direcciones. Entonces tenemos entonces i cruz x, bueno, esto acá da z, pero como acá hay un número imaginario y la fórmula nos pide la parte real, no afectan nada. Y tenemos también i cruz z, que nos da x tongo, y eso de ahí sí va a sobrevivir, porque eso es completamente real. Y bueno, dije que era x tongo. Entonces vemos acá que el vector de pointing, y esto es el vector de pointing promediado, en verdad, apuntas en X, ¿y X qué es? X no es la dirección en la que se propaga la onda, ¿cierto? Esto de acá es X. Así que tenemos, la onda incide, la onda se refleja, hay campo para allá, pero toda la energía se está disipando en X, ¿no? Y no solo eso, vemos que mientras más lejos estoy, ya ni siquiera hay energía viajando hacia arriba. Entonces, de alguna forma, la onda viaja, sí, se disipa energía, pero la energía no se está transmitiendo en la dirección de la onda, se está como dispersando en otras direcciones, y eso es bastante curioso. Y bueno, si hubieran tomado la parte real, entonces, en vez de haber hecho esta fórmula, acá les hubiera quedado como un seno por un coseno, por este factor i. Y seno por coseno promediado da 0. En cambio acá hubieran tenido un coseno cuadrado que promedia un medio. Y fin, bueno, ese era en verdad ese era el problema. Este es el fin. Entonces veamos que una onda evanescente, es decir, cuando tenemos un ángulo de incidencia mayor al ángulo crítico, entonces hay una onda evanescente que no propaga energía. Y el caso en que propaga es cuando uno tiene, si uno pusiera acá como que se termina este medio y aparece otro, entonces uno ve que aparece otra onda transmitida acá, que sí transmite la información, pero transmite como de caída, entonces sé que hay una distancia D, entonces acá esto va a tener un factor menos capa por D, ¿no? Algo así. Pero, y ese es como el tunneling, pero no, podría haberlo hecho, pero no alcanzo ya a ver cómo pasa eso. Pero se puede armar una configuración de ese estilo. Entonces, bien, ¿se entendió el procedimiento, el problema? Importa que igual cachen bien cómo hacer esto de acá, cómo deducir estas ecuaciones. Esto es bien importante. Entonces, pueden repasarlo igual su cuenta, yo se lo recomiendo. Para los dos casos. Entonces, bueno, un caso lo vieron como una tarea, pero era más fácil porque era en el vacío, un lado. Pero el resultado era muy parecido, solo que en vez de alfa era igual a 1, ¿no?
A ver cuánto, ¿qué era alfa? Ahora beta igual a 1. Bueno, una de las dos cosas era igual a 1. No me acuerdo cuál. Bueno, y eso. Si no hay dudas, voy a... Eh, Ah, sí. sí, una duda. En lo último, cuando ya haces el vector de pointing, no caché por qué es promediado y no el solito vector. Bueno, es que según yo, y quizá me estoy equivocando, pero yo interpreto que esta fórmula del vector de pointing es eso, es como el promedio del vector de pointing, promedio temporal, es igual a esto de acá. Porque si tú tomaras la parte real del campo eléctrico, la parte real del campo magnético, el vector de Poynting te quedaría acá con un coseno al cuadrado. Entonces, como que a ver, un coseno de kz por omega t, algo así. Y lo usual es que uno toma el promedio de eso en el tiempo para obtener como la energía que se transmite, ¿cierto? Porque como que va bien. Ya, ya, ya. Muchas gracias. Pero esta fórmula lo da siempre. Siempre que los campos tengan como la misma frecuencia, que es el caso, ambos campos acá tienen la misma frecuencia, entonces se puede aplicar como esta fórmula directamente sin tener que hacer el promedio a mano. ¿Cómo es? Y si no hubieras tomado el promedio a mano, si hubieras tomado la parte real, te hubiera quedado un vector de pointing apuntando en la dirección z, con este término de acá. Pero hubiese tenido un seno por un coseno, y que si tú lo ves a lo largo del tiempo, en promedio eso no transmite nada de energía. Eso es como lo que pasa. Ya. Entonces con esto voy a dar finalizado esta parte aquí de ondas y vamos a ver un problema de radiación. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la configuración acá? Acá la idea es que vamos a ver, esto es una superficie casi esférica. El radio de esta superficie es casi el radio normal, constante, pero tiene una dependencia, acá pequeña dependencia angular, con un polinomio de Legendre. Puro leseo, pero va a ser más fácil hacer algunas integrales con eso. Y acá tiene este factor beta, que es muy pequeño, es un factor pequeño, y además es armónico, ¿sí? Evoluciona como una onda. Entonces, esto lo que está definiendo es que hay como pequeñas ondas ondas estacionarias en la superficie de una esfera. Entonces pueden pensar que aquí la esfera se deforma un poquito con este armónico acá, y eso obviamente le va a dar como una asimetría que, acá este beta, esta asimetría que le va a permitir, que va a generar radiación. Y nada, pues vamos a ver vamos a aproximar, obviamente vamos a hacer una aproximación de la radiación y vamos qué es lo que pasa. Entonces, para tratar radiación, un método es como calcular directamente el campo A, ¿cierto? ¿Cómo es esto? Mu0 sobre 4pi r, y acá tiene la integral de J evaluado en, en R prima, y aquí esto es menos R prima sobre C de R prima. Esta es una forma de calcular, este es como el campo en la zona de radiación. Entonces uno puede aplicarlo directamente aquí y hacer todo análisis que uno quiera y ya, súper. Pero ustedes ya vieron que cuando hay fuentes armónicas, ustedes vieron que la radiación aquí depende mucho, aparecen como, depende mucho de los multipolos, ¿no? Depende, la radiación depende de multipolos. ¿Por qué multipolos? Bueno, porque eso va a tener que ver mucho con una expansión que uno haga acá, ¿cierto?
que sean fuentes armónicas va a botar un factor exponencial, que con este R acá, básicamente, mientras más expansiones uno haga de esto, más multipolos van a ir apareciendo. Es el multipolo eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para fuentes armónicas parece que la metodología directa sería llegar y tratar de calcular los momentos dipolares, ¿sí? Lo usual, es cierto, es que uno tiene como una configuración RT que se escribe, voy a escribirlo así, una parte que depende de la posición solamente, y algo que depende así, y al final el momento dipolar que a uno le interesa acá es como, es en verdad, está acá, con las fuentes fijas, ¿sí? Esto es como lo que generalmente se hace, o sea, etcétera. Sin embargo, en este caso, el caso de nosotros, yo no voy a ver esta descomposición así, sino que voy a calcular directamente los momentos multipolares y voy a ver que estos momentos tienen la dependencia P. O sea, básicamente esto de acá, si ustedes lo desarrollan un poco, o sea, esto es lo mismo que E a la I omega T por el ρ normal, ¿no? Así como que no hay ninguna diferencia en verdad entre acá el momento multipolar y tenerle el factor E a la I omega T o no. ¿Sí? Es como parte de la derivación teórica en la que uno hace esta separación para llegar a una fórmula de la radiación en términos de los multipolos, qué sé yo. Bueno, yo voy a sacar los multipolos y después voy a usar la fórmula final, la voy a usar del Jackson, y no voy a hacer los pasos intermedios, pero en fin. El paso acá es que para calcular estos momentos dipolares o multipolares necesitamos la densidad de carga. Y en el problema nos dicen que tenemos esta casi esfera, entonces tenemos una esfera aquí un poco deformada, no sé, una deformación más bella, por supuesto, en Z. ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que el radio acá, voy a usar otro color mejor, vamos a usar este de aquí, sabemos que el radio es una función del ángulo, sabemos cuál es esa función del ángulo, más beta, P2, P2, sí, sí, sí. Tenemos eso de ahí. Y también sabemos que en el interior hay una carga Q. Nos dicen que esta carga Q se distribuye uniformemente en esto de acá. Entonces, si beta fuera 0, entonces la densidad claramente sería la carga dividido en el volumen, 4pi tercios, era el cubo. Así que, y sabemos que con beta distinto de 0 van a aparecer correcciones a esto. Así que como aproximación, y como beta es pequeño, es mucho menor a 1, entonces como vamos a aproximar que la densidad, aproximadamente, va a ser igual a esto, o sea, así muy a la mala. Y si uno integra esto, uno encuentra que la carga total es Q, así que igual es una buena aproximación. ¿Sí? Esto es como, acá le voy a poner ρ0, esto acá es como ρ0 más algo de orden beta, si uno lo quiere ver como en términos de uh, eh, perturbativos, algo así. Ya, entonces, primera aproximación es escribir ρ de esta forma, y bueno, vamos a ver qué onda con el momento multipolar. O sea, acá básicamente vamos a ver que hay una parte que es constante, que no aporta momento multipolar, y tenemos otra parte que tiene variación, ¿sí? Eso de ahí varía como a la I omega t. Entonces, estamos con condiciones de hacer análisis multipolar. Ya. Entonces, lo primero que queremos es calcular el dipolo eléctrico. Entonces, el dipolo, ¿cómo tengo esto? Dipolo, definición, ¿cierto? R, densidad, ponerle el tiempo también, y lo integramos. Entonces usamos lo de ahí arriba y nos va a quedar por un lado el factor 3Q, 4pi
Y acá adentro nos queda, bueno, R acá, o sea, el R aquí lo voy a escribir como R en Rtongo, y voy a poner entonces, ¿qué otro factor nos falta? Bueno, falta este factor que viene de la densidad, y el elemento volumen, que es R cuadrado, seno de teta, de R de phi, de R de phi de teta. ¿Sí? Ah, ya, súper. Eh, Ahora sí, es que debiésemos quizás escribir bien los límites de integración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en R, la integral, bueno, va desde 0 hasta el radio de la partícula, que depende de teta. O sea, es importante el orden de integración, ya que tenemos un límite que depende de otra de las coordenadas. En phi, 0,2 pi, y de teta a 0 pi. Así que todo es bien, excepto R. Entonces, podríamos hacer al tiro la integral de R, ¿cierto? Este R aquí sería R a la 3, y tendríamos algo así como 3 Q 4 pi, apareciera un cuarto, y acá quedan las integrales angulares, y quedaría como un R a la cuarta de teta, guión R a la 3 de teta. Seno de teta, bueno, R tongo, de phi, de teta. Digamos eso. Y podríamos también integrar en phi. Entonces acá es donde hay que tener cuidado, y acá es donde uno recuerda que R tongo es seno de teta coseno de phi x tongo más seno de phi y tongo más coseno de teta en z tongo. Entonces fíjense acá que cuando yo integre en phi, este factor y este factor ambos van a integrar 0 porque estamos integrando en el ciclo completo. Así que lo único que sobrevive a la integral de phi va a ser este coseno de teta. Y nos va a botar un 2pi también. Así que esto acá, chuta. Usando eso, esta integral acá queda 3q, ponerle todo, 16pi, y acá 2pi, que viene de integración en teta. Y queda integral en teta de 0 a pi, de r de teta, seno de teta, no, seno coseno. Perdón, acá. Seno de teta, seno de teta, de teta en 0. Entonces, queda esa integral de ahí. Entonces, lo que queremos esta integral, ¿no? Y esto lo voy a escribir de esta forma. Esto es lo mismo que escribir de menos 1 a 1. O sea, x como que más. Esto es como para usar polinomios de leyenda al tiro, ¿sí? Y otra cosa es que voy a escribir esto como P1, el polinomio de leyenda 1. Si R, entonces esto va a ser R0, menos 1 a 1. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Tenemos acá 1 más beta P2, seno de teta, por P1, seno de teta, y acá es donde uno puede aplicar la ortogonalidad de los polinomios de leyenda. Entonces vemos que primero P1 contra 1 integra 0, y además P2 con P1 integra 0 porque ambos son ortogonales. Así que tenemos aquí que esto es igual a 0, y por lo tanto no hay momento dipolar acá, no al menos a orden beta. Entonces este es el primer resultado. Y eso significa que vamos a tener que analizar el siguiente multipolo. Ahora, el paso obvio sería ver quizás el momento magnético dipolar, pero ser honesto, no supe bien cómo encontrar la corriente acá, me pareció un poco complejo, así que voy a aproximar que no hay corriente a orden beta, y voy a ver el cuadripolo eléctrico. Sí, entonces voy a saltar al tiro a ver el cuadripolo. Vamos a ver momento cuadripolar. Y en el momento cuadripolar también puede radiar. ¿Sí? Y para ello necesitamos, bueno, calcularlo primero.
Entonces, Q y J, en la convención del Jackson, o sea, acá siempre hay que tener cuidado si usan formas de un lugar, tratando de usar todas las convenciones de ese libro para obtener como resultados correctos. Porque a veces este Q y J viene con un factor un medio, el 3 está en otra parte, qué sé yo. Pero según el Jackson, acá estamos usando esto de acá. ¿Sí? Ya. Bien. Eh, Antes de continuar, sabemos que ρ es solo una función del radio y de teta. Por lo tanto, tenemos simetría en phi. Hay tenemos hay simetría en phi. O sea que en torno al eje Z yo roto las cosas y se ven todas igual. De ahí podemos deducir dos cosas. Primero, podemos deducir que la componente XX del cuadripolo tiene que ser igual a la componente II. Es exactamente lo mismo, cambiar el eje X por el eje Y. Yo me roto un poco y no me voy a dar cuenta que estoy en uno o en otro, así que esos tienen que ser iguales. ¿Sí? Y eso, como sabemos además que la traza de Q y J es 0, entonces sabemos que esto de acá tiene que ser menos un medio QZZ. Sí. Además, sabemos que las componentes XZ, las componentes YZ tienen que ser 0. Por lo tanto, el cuadripolo se vería algo así como eh, QZZ. Y acá quizás podríamos tener componente XY y componente IX, que son iguales, pero tenemos que... Entonces tenemos que calcular solamente dos cosas. Tenemos que calcular este momento y este de acá. ¿Sí? Así que vamos a calcular QXY primero. Y acá vamos a ver que es bastante fácil en verdad, porque según la fórmula esto es 3 veces X por Y. La delta es 0, así que acá aparece el tiro momento angular. O sea, la densidad. Esto de acá no depende de phi, pero sabemos además que X es algo así como R seno de teta coseno de phi, y sabemos que Y es R, perdón, seno de teta también, seno de phi. Por lo tanto, cuando integremos en phi, vamos a integrar coseno por seno de phi. Queda 0. Así que esto de acá es 0. No hay que entrar mucho en detalle. La única integral de phi que existe es coseno por seno de phi, que ya sabemos integra 0. Así que tenemos ese momento 0. El único que nos queda es QZZ. O sea, acá va a aparecer la magia, ¿no? Tenemos aquí, ¿qué es la fórmula? Bueno, según la fórmula esto acá va a ser 3z cuadrado menos r cuadrado. Todo esto por rho de r, de 3r. ¿Sí? Ahora, esto de acá lo puedo escribir de esta forma. Puedo escribir z como r cuadrado, ¿cierto? Coseno cuadrado de teta. Eso va a ser z cuadrado por su descomposición, su dependencia. Y aquí lo que va a quedar va a ser 3 coseno cuadrado de teta menos 1 por r cuadrado por rho y r como teta. Y acá la primera gracia es que esto de acá, y por eso, y esto de aquí, es de hecho un polinomio de Legendre. Esto es 2 veces el polinomio 2. ¿Sí? Por la definición nomás del polinomio de Legendre. Esa es la definición. ¿Sí? Así que ahora podemos como vestir todas las cosas. Bueno, voy a sacar este factor 3Q sobre 4pi. Por un lado vamos a tener, acá tenemos r cuadrado, ¿cierto? Pero acá hay otro r cuadrado, así que queda un r a la cuarta, y un r a la 3 de teta,
por, bueno, acá hay un 2, P2 de teta, y acá tendremos la integral de R, la integral de phi y la integral de coseno de teta. Que es la misma integral seno por de teta, ¿no? Y los límites van a ser acá de 0 a R de teta, de 0 a 2 pi y de menos 1 a 1. Sí, bueno, y acá, ¿verdad? Quizás debe ser seno de teta. Ya, súper. Bueno, siendo esto 6Q, 4pi y por 2pi, que voy integrando al tiro el phi, voy a integrar el r, entonces queda un 1 sobre 5, y solo nos queda la integral de acá, y queda entonces o sea, acá queda el radio a la quinta, entonces dividido en el radio al 3, va a quedar un r cuadrado de teta por P2 coseno de teta de coseno de teta. ¿Sí? Y si yo, y ahora quizás debiese, a ver, poner 12 Q sobre 4 por 5 menos 1 a 1. Voy a escribir el radio acá, explícitamente. Esto acá es un R0 al cuadrado, 1 más beta por P2, una teta, al cuadrado, P2, coseno de teta, de coseno de teta. ¿Sí? Ahora, como beta es pequeño, esto acá lo puedo aproximar como 1 más 2 beta de 2 coseno de teta, ¿cierto? Porque básicamente le pongo acá el factor acá abajo. Esa es como la aproximación, como beta es pequeño. Y cuando yo integre, entonces, con el multiplicado por esto, acá esto va a integrar 0, pero esto de acá, mira, tenemos la ortonormalidad. Esto está normalizado, así que ahora sí vamos a poner, a ver, queda un 2 acá afuera, entonces vamos a poner 24 dividido en 20, Q R0 cuadrado, y nos queda la integral de menos 1 a 1 de P2 al cuadrado. Ponerle de X, de X, de X. Donde X me falta un beta, ¿no? Falta beta. Y esta integral es conocida, esa integral nos entrega un factor de 2 sobre 2L más 1, pero L es 2, así que es 4 más 1. Y por lo tanto acá tenemos otro factor, tenemos muchos 2, a ver, 48 dividido en, voy a poner 4 por 25, 5 por 5, QR0 cuadrado beta. O si simplificamos cosas, esto va a ser 12 sobre 25 QR0 cuadrado beta. Y voy a poner explícitamente la dependencia temporal de beta. Entonces acá voy a escribir beta como un coeficiente por e a la menos i omega t. Entonces esto acá sería la componente ZZ del momento cuadripolar. Y ahora yo me puedo olvidar un poco de esto, es justo lo que yo quería, ¿no? Quería que tuviera este factor, así que para los cálculos posteriores me voy a olvidar ese factor, pensando que ya existe, y me voy a quedar como con la parte cuadripolar que es constante. Si escribimos el momento cuadripolar ahora como un tensor, entonces QIJ es igual a 6 Q R0 cuadrado beta sobre 25 por menos 1 y 2. ¿Sí? En la fórmula de la radiación cuadripolar, se la voy a mostrar al tiro, de hecho, para que vean cuál. La que voy a usar es esta de acá. Esta es la fórmula que yo voy a usar. 9.45. Acá aparece un vector Q que está definido por la ecuación 9.43. Así que vamos a calcular ese vector Q y después vamos a hacer todos los productos que están ahí explicados. Entonces, vector Q
el vector Q, básicamente es Q y J, o sea, es esto de acá, la matriz, multiplicado por el vector de observación, por R tongo. Entonces, aquí aparece R tongo, que es, ¿qué cosa es? Seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de teta. Por lo tanto, esto de aquí es 6Q cuadrado beta, 25, aquí menos seno de teta, perdón, X tongo menos seno de teta, seno de phi y tongo más 2 coseno de teta. Ya, esto de acá es casi R tongo, solo que tiene signos menos y me falta la componente en Z. Para eso simplemente podría restarle la componente Z que falta. Esto es Z y sumarla, sumar 0. Y con ello, entonces, esto de acá se puede escribir mucho más fácil como menos R tongo más 3 coseno de teta en Z tongo. ¿Sí? Entonces acá aparece un 3 porque le sumamos el coseno que le faltaba al R tongo. Ya, y con esto acá, mucho más fácil calcular cosas. Entonces, necesitamos, lo primero es R cruz Q, y esto de acá, lo que va a dar va a ser, bueno, el producto cruz con este acá va a dar 0, así que solo queda R cruz Z, eso va a dar un menos C, ¿no? O más, sí, más C, ¿no? Entonces, 6 por 3, 18, digamos 25, Q, R0 cuadrado, beta, por coseno de teta, seno de teta, en fitongo. Sí, eso es lo que va a quedar. Eso porque Z tiene una componente en R y una componente en teta que tiene un seno. Por eso queda eso de ahí. Ya, súper. Y entonces ahora R cruz Q cruz R, que es parte de la fórmula, simplemente y va a dar es lo mismo acá. Menos 18, 25, así que no cambia nada ahora. Coseno de teta, y vamos, continuamos por R. Bueno, eso simple, por R por la derecha. Entonces, eso es phi R, creo que queda más teta. R teta y R phi, no, es menos. Phi por R es teta, ahí sí. Y por lo tanto, lo que en verdad necesitamos es el módulo al cuadrado de esto. Así que acá tendremos 18, 25 al cuadrado, Q cuadrado, R0 a la cuarta, uy, el R feo. R, no, lo escribí, rápido. Ya falta casi nada para terminar esto. Beta cuadrado, beta 0, ¿cierto? Este es el coeficiente, no no tiene la dependencia temporal, es solamente el coeficiente. Coseno cuadrado de teta, coseno cuadrado de teta. Y con esto, si yo uso la fórmula de radiación, que es básicamente C cuadrado, Z0, que es la impedancia del vacío, 1, 1, 5, 2 y cuadrado, multiplicado por la cuestión que calculamos recién, usando la fórmula, entonces queda 18, 25 cuadrado. Me falta un K a la 6 que va en la fórmula también. Q cuadrado, R0 cuadrado, beta 0 hasta la cuarta. Coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta. Y esto acá se puede simplificar como 9 sobre 20.000, C cuadrado, Z0, I cuadrado, K a la 6, por cuadrado, R0 a la cuarta, beta 0 al cuadrado, coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta. Súper, ya. Y este es el resultado. Esta es la distribución angular de la radiación. Es como tipo cuadripolar. O sea, esto hace como una rosa, ¿cierto? Porque no tiene un seno cuadrado, sino que tiene un seno de 2 tetas. Un seno de 2 tetas, entonces hace 2 vueltas. Hace como una rosita esto.
Y nada, pues entonces este es el momento cuadripolar, usamos la fórmula y dimos con el resultado. Um, Eso. Y justo son las 4. ¿Hay dudas sobre el procedimiento acá? ¿Sí? ¿Entendiste cómo hacer la parte C y D de la P4 de la... ¿Cuál será la última? ¿Cuál es la última tarea? ¿La spoileé? No. A ver, voy a mirar la tarea. Ay, si no tienen dudas de la tarea, ¿cierto? La puedo mirar ahora. Tarea 10. P4. Dos partículas idénticas. Y para calcular esta maravilla. Calcula el tipo eléctrico de la... Ah, ya. Calcula el dipolo magnético. Sí. Calcula el momento cuadripolar. Bueno, aquí es más fácil sacar los momentos porque son sumas, no hay que integrar distribuciones, entonces es como una suma de términos ahí para la expresión. Yo creo que uno de estos problemas lo iba a hacer, pero no lo hice. Y en la auxiliar anterior, el auxiliar 13, ¿hice un problema parecido? No, creo que no. Ah, bueno, el problema uno era parecido, pero en verdad ahí nos dio que no había radiación dipolar ni cuadripolar. Así que da lo mismo. Am, no, sí, pero en la tarea 4 tienen que usar como sacar, bueno, ver las fórmulas del Jackson, por las que aparecen en el Jackson. A ver, lo tengo abierto. Esta es la fórmula para la radiación cuadripolar. Más arriba está bueno, acá está con momento magnético. No sé si la pone aquí. No, pero se puede deducir, ¿no? Ahí está. Es lo mismo que la dipolar, pero se reemplaza M-C y la dipolar, acá está. Este es el resultado para la radiación dipolar. Bueno, y eso. Bueno, y quizás les sirvió esto el cuadripolo, ¿no? O sea, esto de acá es como, o sea, esto les servía para definir este vector de aquí. Ya. Bueno, ya son las 4. Bueno, fue un gusto hacer las clases. Yo aprendí, yo aprendí harto en verdad, y repasar todas las cosas. Espero que les haya servido igual. Y bueno, en este tiempo igual tienen todo el tiempo para mandar dudas, lo que sea. Trata de estar bien atento dentro de lo que se pueda. Y nada, pues mucho éxito y descansa, vayan de descansar y después viene el otro año. Vamos a seguir la variante Omicron, y etcétera. No sé qué otra variante venga después. Lo que sea. Pero bueno, eso. Gracias hoy día por haber venido y que estén muy bien. Cuídense. Chao, muchas gracias. Claro, amigo. Muchas gracias, que Cuídense. esté bien. Adiós. Adiós. Igual.